Oscar, bueno, muchas gracias por la invitación, les agradezco mucho, te agradezco mucho a vos en particular, Oscar, le agradezco a todos los colegas y estudiantes de la Universidad del Atlántico del programa de filosofía que hayan trabajado y que estén trabajando en este evento y en este ciclo. Realmente siempre me gusta mucho estar en contacto con Colombia. Así que bueno, era una tarde para mí, ya acá es pasado un poquito pasado el mediodía, que estaba esperando con alguna impaciencia porque realmente quería retomar mi contacto con ustedes. Bueno, el tema que finalmente acordé exponer era una exposición general, digamos, claro, una exposición general de la teoría de la evolución, de la teoría de Darwin, con, bueno, el estilo que se puede esperar de un profesor de filosofía y aparte también de alguien como yo que trabaja filosofía de la biología e historia de la biología. Entonces, bueno, la idea es hacer una exposición, digamos, general de la teoría, de algunos aspectos que no siempre son considerados cuando la teoría es expuesta. Yo creo que en general la teoría a veces es presentada no siempre desde la mejor dirección, desde el mejor ángulo, y claro, por supuesto, después estará abierta la discusión a cualquier proyección o cuestión filosófica que se considere que mi exposición pueda suscitar o plantear. Bueno, voy a empezar por un lugar que ustedes pueden a lo mejor les parecer un poco raro. Darwin dio a conocer la teoría de la evolución en el siglo XIX. Lo hizo concretamente como ustedes sabrán, en el libro sobre el origen de las especies, publicado en 1859. Pero yo para hablar sobre el tema me voy a ir mucho más atrás, me voy a ir mucho antes de eso, me voy a ir a mediados del siglo XVI, digamos un poquito después de la época en que fueron fundadas ciudades como Bogotá, Tunja o Cartagena de Indias. Me voy a ir concretamente a 1555, que es el año en que un anatomista francés de nombre Pierre Belon publica un libro llamado La historia natural de las aves, en el cual él señala, este naturalista, un hecho que es crucial, a mí me parece muy importante para entender la obra de Darwin, el sentido profundo de la obra de Darwin. Belon mostró en ese libro, La historia natural de las aves, que si se comparaban las diferentes piezas óseas de las que estaban compuestos los esqueletos de las aves y los esqueletos humanos, si se hacía esa comparación, se constataba un hecho sorprendente. Se constataba que a cada hueso de las aves, a cada hueso del esqueleto de las aves, le correspondía un hueso del esqueleto humano. No obstante, las diferencias de tamaño, de forma y de proporción que podían ser más o menos notables, que podían existir entre los huesos considerados individualmente. Los huesos de esos esqueletos guardaban una relación entre ellos, es decir, se situaban en posiciones relativas los unos a los otros, que eran iguales o muy semejantes en ambos casos. Aunque fuesen de tamaños diferentes, repito, había una clavícula en el ave y la había en el esqueleto humano. Y en ambos casos también había, por ejemplo, una escápula. Además, pese a que sus tamaños y proporciones relativas no fuesen iguales, no obstante eso, digo, las posiciones relativas de esas estructuras óseas sí eran las mismas. La posición de la clavícula del ave en relación a la de la escápula del ave era igual a la de la clavícula humana en relación a la escápula humana, valiendo lo mismo para todos los demás huesos. No obstante, claro, sus funciones pudiesen ser muy diferentes. Los huesos de la extremidad anterior del ave, que en muchos casos están vinculados a la función de volar, no en todos, pero en muchos casos están vinculados a la función de volar, que es totalmente diferente con lo que ocurre con los huesos de la extremidad anterior del cuerpo humano. Y no obstante, el hecho de que las formas de cada uno de esos huesos, tomados por separado, fuesen muy diferentes, como digo, en virtud sobre todo de las diferentes funciones que esos huesos podían desempeñar en un ave o en un humano, no obstante eso,
lo que Belón observó en el caso de, observó es que es incluso esa analogía que se podía establecer en ese caso se hacía incluso extensiva a la mayor cantidad, a la totalidad de los vertebrados, dejando de lado algunas piezas óseas problemáticas cuyos análogos no eran fáciles de identificar, dejando, digamos, lo que podemos llamar casos recalcitrantes. Las semejanzas de plano de organización, o lo que se fue a llamar después la unidad de composición o la unidad de tipo, no solo se observaba si comparábamos a las aves con los humanos y con los demás mamíferos, sino que también se verificaban en el caso de los reptiles y los batracios, es decir, que es lo que sería el dominio general de los vertebrados. Había, es verdad, como decía antes, casos poco obvios, como las ballenas y los delfines entre los mamíferos, o como las serpientes entre los reptiles. Pero, con el paso de las décadas y a lo largo de siglos de trabajo, la tenacidad de los anatomistas fue descubriendo y detectando esas analogías menos obvias que no se revelaban a simple vista, pero que el análisis morfológico detenido podía develar. Analogías que, en algunos casos, solo se identificaban si se consideraban los esqueletos de los embriones y no los esqueletos adultos. Así se podía ver que en la construcción de los animales, parecería como si en la construcción de los animales, la naturaleza parecía limitarse a un repertorio limitado de piezas dispuestas en posiciones constantes, pero que variaban en su forma en consonancia con las diferentes funciones que desempeñaban esas piezas en cada uno de los seres vivos que se analizase. Por otra parte, mientras esos estudios sobre la morfología ósea proseguían, los anatomistas también fueron descubriendo las analogías que existían entre las partes blandas de los diferentes animales, es decir, entre lo que describiríamos como sus sistemas de vísceras. Esas semejanzas, es verdad, eran analogías un poco menos nítidas, pero al mismo tiempo ellas podían ser llevadas mucho más lejos. Las formas y posiciones relativas de órganos como el estómago, los pulmones o el corazón eran casi idénticas si se comparaba, a un humano con un orangután o a un burro con un caballo. Pero ellas eran menos claras si se comparaba al orangután con una vaca o al caballo con una lagartija. Con todo, si se daba menos atención a los detalles, era posible entrever una semejanza global, un cierto aire de familia más o menos vago, entre la organización y las posiciones relativas de las vísceras de todos esos animales y las posiciones relativas y las vísceras, por ejemplo, de los peces. Y si se quería ir todavía más lejos, en lo que atañe a los diferentes sistemas de órganos, hasta se podía encontrar algunas analogías entre la configuración de los vertebrados y la configuración de crustáceos e insectos. En crustáceos e insectos, en esos animales articulados, había ojos, bocas y cosas semejantes a estómagos, intestinos, etcétera, e incluso cosas semejantes a corazones, no faltando incluso quien se atreviese a afirmar que esa analogía también se verificaba, aunque de forma menos directa, cuando considerábamos moluscos como pulpos o caracoles. Esto último, es verdad, quizá pueda parecerles una exageración, y quizá lo era en la época en que esa analogía fue propuesta por primera vez. De hecho, la evidencia anatómica, que era la única disponible, por ejemplo, ya en el siglo XIX, ya avanzando mucho más lejos de Belón, esa evidencia, no era suficiente para ratificar esa unidad de tipo de plan común a vertebrados, artrópodos y moluscos. Si cada uno de esos grupos era considerado separadamente, la unidad de tipo interna de cada uno de ellos sí se podía comprobar. Es decir, era posible discernir un plan de organización vertebrado, otro de los artrópodos y otros de los moluscos. Pero era más difícil discernir un plan común a todas esas familias. Entre artrópodos y vertebrados, la idea parecía incluso un poquito más plausible, pero cuando se iba a los moluscos, todo parecía ser más difícil de justificar. Por eso los naturalistas discutieron mucho sobre eso, fue motivo de
muchas discusiones, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX. La unidad de tipo era un principio organizador de las investigaciones que, pese a las dificultades de su aplicación, siempre había llevado a descubrimientos importantes. Por eso se intentaba llevar ese principio y aplicarlo hasta sus últimas consecuencias. Y lo cierto es que los progresos de la biología terminaron dando la razón a esos naturalistas. Esto también vale decirlo, digamos, teniendo un poco de cuidado con el anacronismo, vale decir que finalmente podríamos decir que los progresos de la biología, digamos, la idea podía parecernos absurda, pero tan absurda no era, porque de hecho los progresos de la biología le terminaron dando alguna razón a esta obstinada defensa de la unidad de tipo que defendían un número considerable de los naturalistas del siglo XIX. A final del siglo XX, sin ir más lejos, ya bien cerca de nosotros, los estudios de la biología molecular revelaron que los genes que organizan el eje antero-posterior de vertebrados, artrópodos y moluscos, esos genes, llamados genes OX, son los mismos. Y eso es una homología estructural profunda que ratifica desde otra perspectiva, en otro registro, la unidad de tipo. Pero mucho antes de eso, ya en el siglo XIX, con el progresivo desarrollo de la teoría celular, en ese momento, digo, fue tomando forma una ratificación de la unidad de tipo mucho más obvia y radical. A partir de la teoría celular, todos los seres vivos pasaron a ser vistos como células, en el caso de los organismos unicelulares, o como complejos de diferentes células, en el caso de los pluricelulares. La célula entonces pasó a ser vista como una unidad, como la unidad fundamental de organización, y la semejanza organizacional y morfológica que existe entre las células, esa semejanza tan notoria, más fácil de ver, digo, permite llevar entonces la unidad de tipo mucho más lejos, encontrando un elemento encontrándose entonces un elemento básico, así como la célula, que hasta unifica plantas y animales. O sea, la célula no solo parece ratificar la unidad de tipo de animales, sino que confirma lo que algunos naturalistas como Diderot, por ejemplo, o como incluso filósofos como el propio Kant, llegaron a pensar en una unidad de tipo que unificaría no solo a los animales, sino a todas las formas de vida. Como sea, y volviendo ahora entonces al siglo XVIII, ya dejo Vélon allá en el siglo XVI, todavía no entro en el siglo XIX de Darwin, yendo ahora al siglo XVIII, hay que decir que después de poco más de un siglo de dar vuelta en la cabeza de los naturalistas y de estimular su modo de describir y analizar la anatomía de los diferentes tipos de animales, ya poco después de ese primer siglo de trabajo, digo, después de Vélon, de Pierre Vélon, esa idea de plan de organización común comenzó a sugerir otra hipótesis mucho más audaz. O sea, independientemente de esa larga historia de la unidad de plan de composición, que reseñé muy superficialmente, esa propia idea de unidad de plan de composición, a partir del siglo XVIII comenzó a sugerir otra tesis que podríamos decir definitivamente revolucionaria. Me refiero a la hipótesis de la filiación común de todos los animales y en última instancia de todos los seres vivos. Según esa idea, hablemos de los animales, en el caso de los animales, todos los animales serían modificaciones de una forma básica, un ancestro común primitivo, cuya identidad, de todos modos, por lo menos en el siglo XVIII, nadie pensaba muy seriamente en poder descubrir. Pero aún así, si se consideraban las semejanzas entre el burro y el caballo, como por ejemplo hizo Buffon, se podía pensar que uno, por ejemplo, el burro, era una forma derivada del otro, o que ambos derivaban de un ancestro común a ser identificado. Y eso valía para el caballo, y si eso valía para el caballo y el burro, entonces también podía valer, ¿por qué no?, para todos los mamíferos. Además, era solo recordar a Vélon, otra vez, para ya poder pensar en un ancestro común a mamíferos, aves y reptiles. Los naturalistas más audaces, además, podían prestar atención a las analogías que existían entre las vísceras de todos los vertebrados, insectos e incluso moluscos, de lo que hablábamos antes, llevando así esa filiación común mucho más lejos. Todos los animales parecían guardar un aire de familia más o menos evidente, y eso, hablar de aire de familia, ya parece llevarnos a hablar de filiación o de genealogía. Y esa unidad de tipo
esa unidad de plan de organización o de composición, convidaba entonces sí a pensar en una filiación común, en un origen común de todos los animales. A mediados del siglo XVIII, ya lo dije, esa posibilidad fue considerada por el conde de Buffon, el, podríamos decir, el naturalista más influyente del siglo, pero sin poder siquiera imaginar cuál podía ser el mecanismo capaz de producir ese espectacular proceso de deriva de formas, que hoy llamamos evolución, Buffon retrocedió a posiciones más confortables, negando que esa deriva de formas fuese posible. Sugirió la hipótesis y retrocedió, digamos, a posiciones más confortables. La idea, entre tanto, continuó dando vueltas en la cabeza de otros naturalistas y filósofos. La unidad de plan o unidad de tipo de las diferentes clases de animales nunca dejaba de alentar, podríamos decir así, la idea de filiación común. Y hacia fines de ese mismo siglo XVIII, esa idea fue muy seriamente considerada, ya lo mencioné antes, por Immanuel Kant, el conocido filósofo alemán. Kant, además, y al igual que el francés Denis Diderot, llegó incluso a pensar, como ya dije, que esa unidad de composición sería extensiva a todas las formas vivas. Plantas y animales compartirían un ancestro común desconocido, que sería la forma más básica y primitiva de vida. Pero es claro que Kant formuló eso como no siendo más que una conjetura, sin mayores posibilidades de ser mínimamente ratificada por hechos que estuviesen a nuestro alcance conocer. Y fue así que la idea de filiación común entró en el siglo XIX, como una conjetura audaz y atractiva, interesante, pero muy difícil de ser considerada como digna de mayor examen, como muy difícil de realmente tener algún tipo de impacto en el desarrollo efectivo de la investigación empírica, en el desarrollo efectivo de la historia natural. Por eso, aunque en el dominio de los estudios anatómicos la idea de unidad de plan de composición siguió afianzándose, su sombra, podemos decir su acompañante permanente escondido, que era la idea de filiación común, permaneció en segundo plano, podríamos decir así, permaneció en un discreto y prudente segundo plano, considerada como una conjetura plausible y atractiva, pero muy difícil de defender y en algún caso un poquito escandalosa. Y así le pareció incluso al inglés Charles Darwin. Un joven naturalista aficionado, nacido en 1809, que en los inicios de la segunda mitad de la década de 1830 comenzó a concebir una teoría del origen de las especies basada en esa idea de filiación común que la unidad de tipo, esa era la expresión que él usaba, Darwin, parecía sugerir. Darwin comenzó a masticar esas ideas mientras desarrollaba una importante labor como naturalista a bordo de un navío de la Armada Británica, el HMS Beagle. Siempre capitaneado por Fitzroy, el Beagle zarpó de Inglaterra en 1831, regresando a Gran Bretaña recién en 1836. Y durante esa larga jornada alrededor del mundo, Darwin, que se había graduado en teología poco antes de partir, observó y registró hechos pertinentes a los más diversos campos de la historia natural, siendo en virtud de esas mismas observaciones, siempre debidamente interpretadas a la luz de excelentes lecturas de historia natural, fue así digo, que el joven Darwin no solo conquistó un temprano reconocimiento entre sus colegas, sino que también fue llevado a concebir la posibilidad de erigir, de transformar a la tesis de la filiación común en la clave organizadora y unificadora de disciplinas como la anatomía y la embriología comparadas, la paleontología, la biogeografía y la taxonomía. La filiación común se transformaría en la idea que unificaría todos esos campos de investigación de la historia natural. Pero, aunque Darwin llegó a esa conclusión ya en 1837, él se dijo en algún momento, eso es lo que yo pienso, esa unidad de tipo es lo que yo pienso, es lo que es mi idea. Lo cierto es que él no desconocía, Darwin, las dificultades que implicaba la justificación de esa explicación de la unidad de tipo por la filiación común, que otros naturalistas ya habían, como dije antes, vislumbrado. Y por eso Darwin
solo llevó a público sus ideas después de un largo proceso de maduración de más de 20 años. Durante ese lapso de tiempo, Darwin diseñó y cimentó una estrategia de argumentación en favor de la filiación común que era más ambiciosa, pero que también podía ser más poderosa que la habitual. En la teoría de Darwin, la filiación común no solo servía como explicación de esa unidad de plan de organización, o sea, no solo explicaba la unidad de tipo, puesta en evidencia por las comparaciones anatómicas y embriológicas, sino que además de eso, de la forma en que Darwin la usaba, de la forma en que Darwin la esgrimía, la teoría de la filiación común también permitía explicar hechos de la distribución geográfica de los seres vivos y también observaciones del registro fósil que hasta ahí no habían encontrado ninguna explicación posible, ninguna razón de ser. De ese modo, la idea de la filiación común podía servir como clave para comprender todo un conjunto de datos que hasta ese momento habían permanecido inexplicados y siempre considerados de forma inconexa. Aceptando esa idea de filiación común, la anatomía y la embriología comparativas, la paleontología, la biogeografía y hasta la propia taxonomía, todas esas disciplinas, lo vuelvo a decir, podían pasar a ser vistas como parte de un único gran programa de investigación tendiente a reconstruir la genealogía de todas las formas de vida terrestre. A partir de una única o de un número muy reducido de formas originarias, seguramente muy simples, un largo y complejo proceso evolutivo habría producido un gigantesco árbol cuyas ramificaciones y subramificaciones no serían otra cosa que los múltiples linajes y sublinajes de seres vivos que se habrían generado a partir de esas primeras y más primitivas formas de vida. Formas primigenias esas, sobre cuyo primer origen Darwin nunca quiso, siempre recordarlo, nunca quiso formular ninguna hipótesis. Darwin se limitó a afirmar que la historia de la vida terrestre se podía explicar como un proceso evolutivo consistente en múltiples diversificaciones sucesivas, cuyo arranque eran esas formas originarias aún desconocidas. Darwin sabía, entre tanto, que no obstante su fuerza explicativa, Darwin sabía, digo, que la tesis de la filiación común enfrentaba una dificultad crucial, una dificultad sin cuya superación no tenía sentido someter esa tesis de la filiación común a la discusión de sus pares naturalistas. Era necesario poder identificar, y la dificultad era esta, digamos, para que esa tesis fuese plausible, había que enfrentar otro problema aparentemente desconectado de este otro. Era necesario poder identificar, escuchen, un mecanismo causal capaz de producir esa deriva de formas que hoy llamamos evolución. Había que identificar un mecanismo que fuese capaz de producir eso, pero no podía ser cualquier mecanismo. Tenía que ser un mecanismo que, al mismo tiempo en que produjese esa diversificación de formas, también adaptase esas formas a sus condiciones de existencia, sobre todo a las exigencias y requerimientos del ambiente en el que cada linaje de seres vivos debía sobrevivir. O sea, el proceso de formas, de deriva de formas, tenía que ser un proceso ajustado a exigencias funcionales. Y eso es lo que no era fácil de entender cómo. Si la unidad de tipo era un hecho constatado que pedía explicación, mucho más notoria, podríamos decir incluso, era esa adaptación de los seres vivos a sus condiciones de existencia. Y si la filiación común podía explicar la unidad de tipo, era necesario buscar un principio capaz de explicar que la divergencia de formas a partir de un ancestro primitivo, esa deriva de formas, digo, en lugar de producir formas degeneradas o inviables,
en lugar de simplemente producir ruido, modificación, como digo, degenerativa, se ajustase tan estrictamente a las exigencias de esas de esas variadísimas condiciones iniciales que los seres vivos debían enfrentar para subsistir. Las diferentes especies de pinzones, vamos a ver un ejemplo, que Darwin había observado en las Islas Galápagos, eran una buena ilustración de esa dificultad. Las semejanzas que todas esas especies de pájaros guardaban entre ellas, y también con una especie de pinzón que habitaba en el continente americano, podía hacer pensar que las especies de las Islas Galápagos habían evolucionado a partir de una población migrante de esa especie continental, adaptándose después a los distintos modos de existencia, hoy diríamos a los distintos nichos ecológicos ofrecidos por las islas. Las Galápagos, después de todo, eran islas volcánicas geológicamente más recientes que Sudamérica, y eso hacía fácil pensarlas como un territorio que en algún momento había podido ofrecer muchas oportunidades de colonización para cualquier linaje oriundo del continente más próximo. Pero, si eso era así, todavía era necesario pensar en un mecanismo capaz de ir modificando los distintos sublinajes del primer linaje fundador de pinzones. Las diferentes especies de pinzones presentaban peculiaridades morfológicas, sobre todo en la forma de sus picos, que los adaptaban a explotar distintas fuentes de alimento. Y era necesario explicar cómo el cambio a partir de la morfología de la especie americana había podido ocurrir de manera tal que de ahí pudiese resultar ese llamativo y oportuno ajuste de cada pico a una dieta. Si se conseguía eso, pensó Darwin, del mismo modo en que lo haría cualquier otro científico actual, digamos, razonó como cualquier científico actual lo haría, o incluso cualquier científico del siglo XIX, si se conseguía entonces explicar podríamos llamar así, el misterio de los pinzones, entonces el mecanismo que se usase para explicar eso se podía extrapolar para explicar todas las derivas de formas que habían ocurrido desde las formas originarias de vida hasta las más recientes y complejas ramas del gigantesco árbol de la vida. La dificultad, por supuesto, no era fácil de superar, pero después de innúmeras idas y venidas que quedaron reflejadas en los enormes cuadernos de notas de Darwin, después de años de trabajo, Darwin consiguió identificar un fenómeno que podía operar como modelo de todos los demás procesos evolutivos. Se trataba de un proceso evolutivo chiquito, podríamos decir, particular, que servía de modelo de los otros, como modelo en escala de los otros procesos evolutivos. Era un proceso evolutivo que los seres humanos conocían y controlaban desde tiempos prehistóricos, y que desde el siglo XVIII, sobre todo en Gran Bretaña, ya era objeto de una práctica reconocida, sistemática y muy exitosa. Aludo concretamente a la cría y mejoramiento de razas de diferentes especies domésticas, y también al cultivo de variedades de especies vegetales usadas para la producción de alimentos o para la ornamentación. A partir de unos pocos eventos de domesticación, o incluso de un único evento, el proceso de cría y mejoramiento de animales como perros, vacas, ovejas, caballos, puercos, chanchos decimos en Argentina, gallinas y palomas, esa cría, había producido una asombrosa variedad de razas cuyas diferencias morfológicas, en muchos casos, piénsese por ejemplo en las razas de perros y paloma, una variedad de formas, que había producido que en muchos casos superaba ampliamente a las diferencias morfológicas que existían entre los pinzones de Galápagos. O sea, los pinzones de Galápagos entre sí son menos diferentes que las diferentes especies de variedades de palomas domésticas. Y en no pocos casos, en el caso del surgimiento de las variedades de palomas domésticas o de otras razas de animales domésticos, eso había ocurrido en lapsos de tiempo relativamente breves. Las palomas, otra vez, creo que son el mejor ejemplo de eso, y Darwin lo estudió muy de cerca, vinculándose a sociedades colombófilas.
Pero por el lado de los vegetales también se podían encontrar cosas semejantes. La floricultura, que Darwin también conocía muy bien y también practicó, era otro campo en el que la selección de variedades generaba verdaderos prodigios. Y tanto en el caso de los animales como en el caso de las plantas, ese procedimiento de selección tenía su condición de posibilidad en un hecho que los agricultores y ganaderos de todas las épocas nunca habían ignorado, pero al cual los naturalistas profesionales nunca le habían dado mayor atención. En cualquier manada, ¿y cuál era el hecho? Un hecho ahora parece obvio. En cualquier manada, rebaño, cultivo o plantación que consideremos, siempre existe una notoria y abundante variación de formas y predisposiciones de todo tipo entre los individuos que componen esa manada, rebaño, cultivo o plantación. Todos esos individuos se parecen, digamos, más o menos una paloma se parece a otra paloma, pero entre dos individuos cualquiera siempre es posible encontrar diferencias que saltan a simple vista. Diferencias que, en muchos casos, son heredables y que, por ser heredables, se transformaron en la materia prima de los creadores y mejoradores de razas y variedades. Pero eso que ocurría en los procesos de cría, pensó Darwin, también debía ocurrir en la naturaleza. De hecho, su teoría nos llevó a considerar que esa selección artificial, conducida deliberadamente por los seres humanos, no era más que un caso especial y limitado, como yo decía antes, de un proceso selectivo que siempre había estado ocurriendo en la naturaleza y que continuaba ocurriendo permanentemente. Como pasa con cualquier proceso físico o químico, que es producido controladamente en laboratorio, en la industria o en los quehaceres domésticos más simples y habituales, como ocurre en todos esos casos, digo, la selección artificial es un caso de proceso natural de ocurrencia regular y generalizada. Y en este caso concreto, el proceso en cuestión era lo que se dio en llamar selección natural. Un proceso cuya primera condición de posibilidad era esa abundante oferta de variaciones, menores o mayores, que permanentemente se estaban dando en todas las poblaciones de seres vivos y que los creadores también habían sabido aprovechar. Pero el motor de esa selección era lo que Darwin llamó lucha por la existencia. Es decir, una permanente competencia por los recursos que todos los seres vivos precisan para sobrevivir y para asegurar su reproducción. Salvo algunas oscilaciones que pueden darse en algunos periodos y condiciones especiales, las poblaciones de seres vivos se mantienen constantes, digamos, el número de efectivos de individuos de la población no crece. Eso, sin embargo, desentona con las tasas de reproducción. Si las poblaciones creciesen en proporción directa a la cantidad de crías que pueden producir sus miembros, si ocurriese eso, esas poblaciones no podrían parar de crecer. Y si eso no ocurre, digamos, si no ocurre ese crecimiento descontrolado de las poblaciones, es porque hay algún filtro, algún factor limitante que lo impide. Y ese filtro, ese factor limitante, tiene que ver primariamente con los recursos que serían necesarios para sostener ese crecimiento poblacional. Recursos que serían necesarios, pero que no están, digamos que son recursos insuficientes, recursos escasos. Escasos, digo, en relación, por una apreciación relativa. Son escasos por referencia al crecimiento poblacional. Por lo general, en cada temporada de cría, nacen más individuos que los que se pueden alimentar. Y por eso, la mayor parte de ellos perece sin llegar a reproducirse. Sin contar, por supuesto, en otros factores de control de la población, como pueden ser las enfermedades y la depredación por parte de otras especies. Por eso, para sobrevivir y reproducirse, los seres vivos tienen que dar una lucha cotidiana. Y los que están mejor configurados para dar esa lucha, los que están mejor preparados, tendrán más chances de sobrevivir y de reproducirse que los otros, que sus semejantes de la misma población. En una población de conejos, ejemplo simplificado, los que sean más veloces para escapar de los zorros
más duros para aguantar las inclemencias del clima, más rápidos para conseguir zanahorias y más capaces de cuidar a sus crías, esos conejos con esas características dejarán más descendencias que los que no tienen esas ventajas o esas características. Y si esas características que los benefician son heredables, agreguémosle esto, no se olviden de esto, entonces esas particularidades también darán ventajas a sus propios descendientes, que sobrevivirán y se reproducirán en mayor número que los otros conejos. Progresivamente, entonces, los conejos se irán haciendo más veloces, más resistentes, más rápidos para conseguir zanahorias y más eficientes en el cuidado de sus crías. Pero ese proceso, que es lo que llamamos evolución, eso no hará más que recrudecer la competencia entre conejos, haciéndola más exigente y promoviendo la selección, el éxito reproductivo, de cualquier variación heredable que aumente esas ventajas o que resulte en algún otro beneficio para sus portadores. Y esto último es muy importante, porque a diferencia de la selección ejercida por los seres humanos, que apunta a un conjunto siempre bien delimitado de características, la selección natural siempre es multidimensional. Su presión se ejerce sobre todo y cualquier detalle de estructura que pueda ser relevante para los seres vivos y de la cual surjan, de los detalles, de cualquier detalle que pueda surgir alguna variante heredable que produzca alguna ventaja. Eso vale para cosas como las coloraciones que pueden ser convenientes, tamaños que puedan traer alguna ventaja, en algunos casos será mayor tamaño y en otros menor tamaño, y ajustes entre órganos y sistemas de órganos que optimicen el funcionamiento total de la máquina orgánica, haciéndola más eficiente y austera en términos de sus costos energéticos. Es por eso incluso que la selección natural tiende a eliminar estructuras superfluas, produciendo sistemas vivientes frugales, en donde poco que no sea conveniente o que no tenga una función biológica perdura. En la dura vida de esos conejos que compiten por zanahorias, no solo importa ser rápido para correr y comer, también importa cualquier detalle de estructura que mejore la capacidad cardíaca y respiratoria, o cualquier modificación en el sistema inmunológico que evite enfermedades que les hagan perder las pocas zanahorias que haya para comer, o que los haga más fáciles de ser capturados por esas zorras que los acechan mientras forrajean. Como ocurre con cualquier otro ser vivo, la vida de los conejos es dura y cruel. Corta, dura y cruel. Por eso, en muchos casos, todo lo despiadada que pueda ser la lucha por zanahorias, dado lo despiadada que puede ser la lucha por la zanahoria, en muchos casos, la mejor estrategia puede ser correrse un poco y preferir los rabanitos. Esa puede ser un buen recurso. Y eso podrá hacer surgir un sublinaje de conejos adaptados a las contingencias, ya no de la lucha por zanahorias, sino adaptados a las contingencias de la lucha por rabanitos. Una lucha que, siendo diferente de la lucha por zanahorias, podrá fomentar características diferentes a la del linaje que se alimenta de zanahorias. Y es eso lo que ciertamente ocurrió en Galápagos con los pinzones. Llegada a las islas, la población de pinzones, que inicialmente había explotado una única fuente de alimentos, seguramente semejante a la ya explotada en el continente, pronto llegó a un límite en donde la competencia por ese recurso se hizo demasiado dura. Había demasiado pinzón buscando la misma cosa. Y así, los pinzones, que quizá por alguna conformación levemente diferente de sus picos, o quién sabe por qué otra cosa, pudieron comenzar a explotar otra fuente de alimento por un simple cambio de comportamiento, tuvieron oportunidades de sobrevivir y de reproducirse que los otros pinzones no podían aprovechar. Surgieron así entonces diferentes sublinajes de pinzones, cuyas configuraciones se fueron adaptando a esas distintas fuentes de alimentación. Y de ese modo, en un único movimiento argumentativo, presten atención a lo que hizo Darwin así, en un único movimiento argumentativo magistral, Darwin no solo explicaba que el cambio de la forma se ajustase a los requerimientos que los seres vivos debían satisfacer para sobrevivir y reproducirse,
no solo había dado con un proceso de cambio que producía ese ajuste, no solo hacía eso, sino que además de eso él también daba una razón de ser para esa divergencia de formas a partir de un ancestro común en el cual la unidad de tipo hacía pensar. O sea, Darwin nos podía permitir al mismo tiempo en un proceso que adaptaba y un proceso que cambiaba las formas, pero las cambiaba adaptándolas a diferentes espacios en la naturaleza y al mismo tiempo, entonces por lo mismo también las iba diversificando. O sea, producía, digamos, la selección natural resultaba en adaptación, en ajuste a las condiciones de existencia, y al mismo tiempo ella, la selección natural, premiaba la divergencia de formas, actuando, digamos, podemos decir, actuando simultáneamente sobre todos los detalles de organización de los seres vivos. La selección natural generaba esa diferenciación de linajes que, teniendo como punto de partida las primeras y más simples formas de vida, había generado esa multiplicidad de linajes cuyo origen planteaban el principal desafío explicativo de la teoría presentada en 1859 en Sobre el origen de las especies. La explicación de la adaptación, podemos decir así, era un prerequisito para la explicación que debía darse de esa asombrosa proliferación de formas. Y demás está decir, por otra parte, que el origen de esas variaciones, a partir de las cuales la selección natural trabajaba, no tenía por qué atender a las exigencias de la lucha por la existencia. En el modo en que Darwin razonaba, no hacía falta que las variaciones surgiesen en virtud de las ventajas que ellas podían traer. Solo era necesario que ellas simplemente ocurriesen, como cualquier creador de ganado ya sabía que ocurrían. Ya después, la ventaja o desventaja en la que esas variaciones resultasen, determinarían su éxito o su fracaso, su proliferación o su desaparición, en fin, su preservación o su descarte. Las variaciones simplemente ocurren y de hecho ellas están ocurriendo a cada momento en todos los detalles de organización de los seres vivos. Pero ese proceso está sometido a ese control minucioso y despiadado que son las cambiantes exigencias de la lucha por la existencia. Esas exigencias van determinando permanentemente si esas variaciones son más o menos ventajosas o desventajosas. La regla general de todos modos es muy simple. Mientras lo sea, lo más ventajoso va perdurando y lo desventajoso va siendo eliminado. Pero, dado que las exigencias de la lucha por la existencia son muy cambiantes, el juego siempre puede revertirse, y los perdedores de ayer, los que sobraron, pueden pasar a ser los perdedores de mañana. O sea, digamos, no hay un criterio único de qué es lo mejor o lo peor, lo más eficiente o lo menos eficiente. Esos criterios van cambiando y son muy diferentes conforme las diferentes circunstancias. De hecho, Darwin, sabemos, por otra parte, volviendo al tema del carácter hereditario de las variaciones, de hecho, Darwin nunca llegó a desvendar el mecanismo que produce esa constante oferta de variaciones heredables, que permiten que la selección natural y la selección artificial ocurran. Al respecto, él llegó a formular diferentes hipótesis que aludían a mecanismos diversos, pero ninguna de esas hipótesis acertó en el blanco. Eso solo pudo hacerlo la genética del siglo XX, que sí encontró esas y otras piezas que a Darwin le faltaron en su rompecabezas. Entre tanto, para la efectiva articulación de su teoría, esa carencia no fue tan importante como algunos parecen creer. En lo que atañe a ese tópico, para que la teoría de la selección natural pudiese cumplir su objetivo explicativo, bastaba con esa constatación que agricultores y pastores habían hecho ya en tiempos prehistóricos y a la cual ya me referí. En cualquier cultivo, plantación, manado, rebaño, siempre se dan una abundante, rica y constante oferta de variaciones heredables. Y es sobre esa oferta que la selección natural habrá de operar. Así, con su explicación de la adaptación y de la divergencia adaptativa de formas como resultado de la selección natural, en base a eso, digo, Darwin consiguió que la teoría de la filiación común fuese considerada una teoría plausible. Y fue la capacidad explicativa y heurística de esa teoría de la filiación la que condujo al triunfo del evolucionismo en biología. Como ya dije, la aceptación de la teoría de Darwin
no solo explicaba la unidad de tipo evidenciada por las comparaciones morfológicas de la anatomía y de la embriología, sino que también le daba sentido a muchos datos surgidos del estudio de los fósiles, de la paleontología y de la distribución geográfica de los seres vivos. Pero eso es solo en lo que atañe al siglo XIX. Ya en el siglo XX fueron los desarrollos de la genética, de la biología molecular y de la ecología los que produjeron las confirmaciones más decisivas de la teoría. Y esos mismos desarrollos respaldaron y reforzaron los logros que la teoría había alcanzado previamente, poniendo también las bases de todos los resultados que la biología evolutiva fue alcanzando y continúa alcanzando en las últimas décadas, incluso en las primeras décadas del siglo XXI. Hoy podemos decirlo directamente, sin vueltas, que se puede decir que la teoría de la evolución, cuyos lineamientos básicos siguen siendo los establecidos por Darwin, no es objeto ya de controversia científica. Por el contrario, ella define las coordenadas dentro de las cuales se plantea, se discute y se resuelve cualquier problema biológico. Por eso es tan importante entenderla correctamente y espero que yo pueda haberlos ayudado a hacerlo. Bueno, en todo caso, gracias por la atención. Espero que no haya sido demasiado larga mi exposición. Muchas gracias.